Dios le bendiga. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Santo, aleluya. Ay, santo, aleluya. Bendito sea el poderoso de Israel. Bendito sea el Padre Celestial, Jesús de Nazaret. Damos gracias en esta hora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre. Guárdanos, ayúdanos, Señor. Encuéntranos, Padre. Glorifica tu nombre en nuestras vidas. Las necesidades son innumerables. Glorifica tu nombre, Dios. Sálvanos, restáuranos. Glorifica al Hijo. Espíritu Santo, ponemos nuestras vidas en tus manos. Cuánta necesidad hay, Dios. Oh Padre Celestial, no tenemos a dónde ir. Ayúdanos a encontrar, Dios, la verdad. Ayúdanos a encontrar, Dios, la vida. Glorifica, Padre, tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, en el mundo entero, te damos toda la gloria y te damos toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús pongo mi vida en tus manos. Queremos ser instrumentos para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo. Abre el corazón de tu pueblo en esta hora que va a recibir esta palabra maravillosa, esta palabra preciosa que restaura, que levanta, que glorifica al Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga a todos en esta gloriosa mañana y tarde y noche para algunos lugares. Este es su amigo y hermano José Tirado. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, saludando a toda la audiencia en el carro, en el hogar, en la cárcel, en el hospital o en el lugar que usted se encuentre escuchando. Que Dios le bendiga por medio de su palabra. Decimos esto de todo corazón porque todos necesitamos el auxilio, todos necesitamos la mano de Dios sobre nuestras vidas, aún nuestros adversarios. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, vamos a leer dos versículos, versículo 26 y versículo 27. La palabra del Señor dice así en el libro de Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablarle la palabra en esta hora bajo el tema la imagen de Dios perdida. Repito, la imagen de Dios perdida. La Biblia nos enseña que en el principio, porque todo tiene un principio, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Eso fue en el principio, hace muchísimos años. Y luego en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto no tiene opciones. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, y los creó varón y hembra. Así fue como Dios los creó. Fíjese, esa imagen que Dios creó en el principio fue creada por Dios. Sin embargo, esa imagen que Dios creó muy pronto fue desfigurada. Y fue desfigurada, o fue cambiada, fue trastornada, fue dañada esa imagen que Dios creó, que Dios formó. Fue dañada simplemente por una desobediencia. Fue dañada por el pecado. El pecado desfiguró la imagen de Dios. Eso fue lo que hizo. Ahí estaba el hombre que Dios formó del barro, del polvo. Dios no necesitaba hacer ninguna transformación, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Lo formó del polvo y lo puso en el jardín del Edén a labrarlo, a cuidarlo. Dios puso al hombre ahí. Dios no necesitaba hacer ninguna transformación, porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Lo creó a imagen de Él y le dio la regla, le dio el mandamiento. Ahí estaba, en ese jardín que nosotros conocemos del Edén. Ahí estaba el árbol de Dios y el árbol del mundo. Y Adán empezó a vivir ahí, empezó a trabajarlo. Y ya conocemos nosotros que Dios le dio una ayuda a Adán para que no estuviese solo, porque había hembra y macho en las aves, en los peces, en los animales de la tierra. Solamente le faltaba a Adán una ayuda, y Dios se la proporcionó, porque todo lo que Dios considera que el hombre necesita, Dios se lo provee. Así es que cuando Dios formó a Adán a imagen y semejanza de él, duró muy poco el gusto, sino que este pensamiento de Dios era eterno, era para siempre, de que el hombre se asemejase juntamente con la mujer a Dios, que se pareciese a Dios. Pero de repente, de pronto, se coló por ahí una criatura indeseable que llegó a entorpecer la creación, porque esta criatura se había descarriado y había sido lanzado, había sido echado fuera de la presencia del Señor, y vino a querer entorpecer
Y lo logró porque hizo caer al hombre. Hizo que desobedeciese a Dios. Adán tenía una opción de obedecer a Dios o de obedecer a esta criatura que nosotros la conocemos como la serpiente. Esta es la serpiente antigua, Satanás el diablo. Y aquí estaba la batalla y aquí estaba la lucha en la mente de Adán y en la mente de Eva. Solamente dos opciones. Estaba el árbol de Dios y el árbol del mundo. Y Satanás se trepó en el árbol del mundo. Ahí se subió la serpiente, porque no podía subirse al árbol de Dios, al árbol de la vida. Cuando Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda, hizo que cayese Adán y que cayese Eva, o que cayese Eva y que cayese Adán, inmediatamente la imagen de Dios fue desfigurada, fue distorsionada. No fue Dios el desfigurado, el del principio. Fue la imagen del primer Adán. El segundo Adán fue desfigurado también, y por el pecado, pero no por el pecado de él, por el pecado de nosotros nuevamente. Pero Dios fue misericordioso con el primer Adán. Dios mostró su misericordia y mostró su gracia. Dios no lo borró del mapa, simplemente lo sacó del jardín del Edén como castigo, como juicio. Fue expulsado del jardín del Edén, pero se le dio la oportunidad de ser salvo, de ser restaurado. Y todo eso fue posible gracias a la misericordia de Dios. Dios quiso rescatarlo, quiso rescatar a la raza humana porque Dios tenía un plan. Pero Satanás vino a entorpecerlo. Solamente sirve para eso, para entorpecer y para servir de tropiezo. Pero Dios sigue adelante con su plan. Entonces, en lugar de borrar la imagen que Dios creó, de borrar a Adán y a Eva, Dios, al contrario, activó el plan redentivo, el plan que rescata, el plan que restaura, el plan que ayuda al hombre, porque sin Dios el hombre no puede. Entonces Dios quería ayudar a Adán, como Dios quiere ayudarnos hasta hoy. Y desde aquel día que fue desfigurada la imagen de Dios, no fue desfigurada en la cruz del Calvario, fue desfigurada en el jardín del Edén. Kistalaba Samalaya, ahí fue desfigurada la imagen de Dios por el pecado originalmente. En el capítulo 3, versículo 11, dice: Dios le pregunta a Adán: ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? En el versículo 12, Adán le responde: la mujer que me diste por compañera me dio a comer del árbol y yo comí.
Oiga, el árbol de Dios y el árbol del mundo. ¿Cuántas cosas no hay en el mundo en la actualidad que nos hacen que nos perdamos, que nos hacen que nos desfiguremos? Continuamos desfigurando, el pecado continúa dañándonos desde allá hasta aquí. Bendito sea el Señor. Pero un día, yo también traigo buenas noticias. Un día, no muy lejano, todos los que hemos confiado, todos los que confían y los que van a confiar en Jesucristo, en el que fue también desfigurado por causa del pecado, pero por causa nuestra, fue desfigurado. Dice la Biblia, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Jesús, aunque él no fue culpable de nada. Así es que, si confiamos en Jesucristo para encontrar nuestra salvación, para encontrar nuestra identidad, porque nuestra identidad no está en el pecado. Nuestra identidad está en la vida. Nuestra identidad no está en el mundo. Nuestra identidad está en Dios, en el árbol de Dios, en la palabra de Dios. Hay muchos libros. Ese árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Qué bien nos ha traído ir a la luna. Qué bien nos ha traído ir a Marte. Qué bien nos han traído el conocimiento. El hombre sigue muriéndose. El hombre sigue enfermándose por causa del pecado, por causa de la rebelión, por causa del mundo, por causa de las voces extrañas de los demonios y del mismo Satanás. Porque abandonamos la verdad, abandonamos nuestra identidad. Dios nos hizo a imagen de Él y nos dio mandamiento, nos dio palabra, nos dio vida. Nos ha dado la salvación y el perdón en su Hijo. ¿Para qué? Para ser completamente restaurados a lo original, a la imagen de Dios. Entre tanto que esto ocurre, entre tanto que esto pasa y se restaura, nosotros en la actualidad somos moldeados. Ya Dios nos moldeó una vez allá en el jardín del Edén, con barro, con sus manos. Hoy Dios necesita nuevamente moldearnos y tallarnos, pero ahora Él nos va a moldear y nos va a tallar espiritualmente, porque lo espiritual es lo que va a restaurar a lo físico. Necesitamos ser moldeados a la imagen del Hijo, la imagen espiritual, esa que fue destruida. Cuando nosotros nos miramos a un espejo, esos no somos nosotros. Esa es la imagen perdida, la imagen caída. Es un proceso que tenemos que pagar. Ya se pagó un precio, pero también nosotros vamos a pagar otro precio. En el principio no tuvo nada que pagar Adán. ¿Por qué? Porque en el principio Adán no había pecado. Pero después tuvo que pagar un precio. ¿Quién lo pagó primeramente? Dios hizo el sacrificio. Y después tuvo que pagarlo Él, sacándolo Dios del huerto. Hoy también nosotros tenemos que hacer un sacrificio. Y nuevamente Dios hace el sacrificio por medio de su Hijo.
¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Hacer un sacrificio. A no estar comiendo del árbol del mundo. A estar comiendo del árbol de Dios, de la palabra, del mandamiento de Jesús. Para recuperar la imagen que hemos perdido. Y habemos muchos que estamos muy distorsionados, muy desfigurados, muy cambiados, muy dañados. Bendito sea el nombre del Señor. Y el único que nos puede restaurar a la imagen de Dios, de su Hijo, es la palabra, su Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Es un proceso de transformación. Duele. Claro que va a doler la transformación. Y es una transformación continua en cada una de nuestras vidas. Hasta que no recibamos un cuerpo inmortal. Porque eso era lo que había al principio, era un cuerpo inmortal. Pero el pecado vino a destruirlo. Éramos eternos al principio. Y vamos a ser eternos, pero hay que pagar un precio. Ahora hay que ponernos en las manos del alfarero para que nos forme, para que nos dé un cuerpo perfecto, un cuerpo inmaculado. Y eso va a ser perfecto, va a ser posible, esa perfección, cuando seamos levantados de esta tierra. Entre tanto, el alfarero va a seguir trabajando con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, con nuestra mente, con la imagen de Dios. Es un espejo que refleja la verdadera imagen que perdimos por causa del pecado, que nos desfiguró y que nos sigue desfigurando, que nos daña, quedamos dañados. Y Satanás sonriendo y riéndose, que Dios lo reprenda, porque cuando estamos sumidos en esas cosas, a quien nos asemejamos es al diablo. Porque esas son las obras de él, esas son las acciones de él. Pero nosotros debemos de asemejarnos a su Hijo, a Cristo. Mientras permanezcamos en esta tierra, todos los que me escuchan, debemos de recobrar nuestra identidad que estuvo perdida. Allá se perdió. Y es posible rescatarla y reencontrarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Somos llamados a mostrar a todo mundo a Jesús, al que ha venido a restaurarnos, a mostrárselo a todo mundo que Dios está trabajando en mi vida, está trabajando en mi imagen distorsionada, para que los demás miren que esa no es la imagen de ellos. Esa no es la imagen de nosotros. La imagen del mundo no es imagen de nosotros. Pero nos dejamos engañar por esas imágenes, por esas copias falsas. Estas fiestecitas del Halloween y otras fiestas son imágenes falsas que han venido a mostrarnos el mundo. Desde allá de la Torre de Babel todo se desfiguró, todo se cambió. Y Dios nos llama porque hemos sido desfigurados y Él quiere darnos nuevamente la verdadera identidad que hemos perdido, la imagen del Dios perdido. Ese es el tema, la imagen de Dios perdida. Dios no está perdido, somos nosotros. Vamos a dejar que Dios nos encuentre. Vamos a dejar que Dios nos llame. Vamos a dejar que Dios nos salve. Porque todos hemos sido desfigurados. La diferencia es que algunos ya estamos en las manos del alfarero, del que sabe restaurar. Esto es como cualquier padre. Nuestro Padre Celestial se agrada de mirar a sus hijos que van cambiando, que van creciendo,
Así también usted y yo necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos cambiar, restaurarnos, para padecernos cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a ser hasta el final, iglesia. Y esto va a continuar Dios tratando con cada uno de nosotros. Así es que vamos a dejarnos. Vamos a permitir que Dios nos toque con sus manos, que Dios nos toque con su presencia, que Dios nos toque con su palabra, para empezar a arreglar lo que está desarreglado, lo que se cayó, lo que se destruyó, lo que nos hace que estemos perdidos. Vamos a permitirle a Dios que siga tallando y transformando. No se caiga de las manos de Dios. No se caiga de las manos del alfarero. No le haga caso a Satanás ni le haga caso al árbol del mundo. Son mentiras todas estas fiestas paganas, son mentiras. Monos y figuras del diablo colgadas por los árboles y por las puertas de los hogares. Tumbas, son puras mentiras, son puros engaños del diablo que está desfigurando las familias. Y estamos adoptando la figura de Satanás, la figura de las tinieblas. La imagen de Dios perdida. Vamos a restaurar nuestras vidas. La imagen que Dios en un principio intentó poner, y no intentó, sino que lo colocó en Adán. Y lo volvió a colocar en el segundo Adán, que es Jesucristo. Tenemos la palabra y el Espíritu Santo. No avergoncemos la imagen de Dios. No le creamos a Satanás, ni al pecado, ni al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Voy a entrar a la recta final de esta palabra. Asemejémonos más y más al Señor, a su imagen. La imagen perdida, la imagen desfigurada, la imagen dañada, ya quedó atrás. Ya tenemos la imagen del Hijo. A Él hay que asemejarnos. Y no al hijo del diablo, no a las tinieblas, no al mundo, no a las fiestas estas paganas, no a las modas, a la música de moda tampoco. Hay que asegurarnos, ser una de las metas, que sea una de las metas, una de las principales metas, porque tenemos muchas metas y propósitos. Esta debe de ser una de las metas y de nuestros propósitos antes de que concluya este año. Que nuestra vida se asemeje más al Señor. Porque nada puede compararse de este mundo. Nada se puede comparar al gozo que estaremos recibiendo, al gozo que tendremos cuando finalmente nos veamos delante del Señor, cuando seamos arrebatados de esta tierra. Va a ser un gozo tremendo. Cuando ya estamos allá en la presencia de Él, entonces seremos como Él es, a imagen y semejanza de Él. Entre tanto, Satanás va a seguir trabajando y Dios también. Va a ser opción nuestra, hermanos, de quien nos pongamos. Vamos a ser totalmente restaurados, pareciéndonos a Él y no al mundo, pareciéndonos más al árbol, pareciéndonos más a la palabra. El árbol y la palabra es Jesús. La imagen de Dios perdida debe de ser restaurada si nosotros lo deseamos. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Restáuranos, vivifícanos por tu palabra. Perdónanos, Señor, en este día,
sana las enfermedades, sana los corazones, restáuranos esa imagen que hemos perdido. Glorifica tu nombre en tu iglesia. Bendícenos, Señor. Oro por todos y por mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y perdónanos, Señor. Dios les bendiga, su amigo y hermano José Tirado, para invitarles nuevamente a que nos sintonice en esta radio, para que escuchen la palabra de Dios en estos días que tanto la necesitamos. Esperamos contar con su fiel asistencia y usted va a ser bendecido con la enseñanza y la predicación. Habrá oración, habrá también ayuno, habrá también meditación, habrá también el llamado para la salvación y para la liberación. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de entrar nuevamente hasta sus hogares, en sus trabajos y en los vehículos donde se encuentre manejando, para que escuche nuestra programación. Escúchenos martes y jueves a las 10 de la mañana. Nuestro teléfono es el 512-299-1246. Dios les bendiga. Este es su amigo nuevamente y hermano, el pastor José Tirado. Escúchenos y sepa la verdad.